Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo se siente? Usted también. En victoria. Aleluya. Hermanos y hermanas, nosotros hemos ido tratando el estudio del principio de interpretación. Aleluya. Gloria al Cristo de la gloria. Terminamos ya la lección 1. Estamos en la lección 2. Y estamos estudiando requisitos del intérprete de la Biblia. Hemos estudiado los puntos, los requisitos. El punto número 1 es ser regenerado. La persona tiene que haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo en él, para poder entender la luz y la iluminación del Espíritu Santo. Aleluya. Número 2, tiene que ser obediente a la palabra. Porque a través de la obediencia, la persona entiende más y comprende más la palabra de Dios. Número 3, tiene que ser guiado por el Espíritu. Ahí nos quedamos. Estamos tratando sobre la iluminación. Y nos quedamos donde dice iluminación, no revelación nueva. Amén. Yo quiero que Yorladi quiere leer. Siente en su poder. Claro. Aleluya. Aquí tratamos de hacer lo que más podamos. Amén. Okay. Amén. Respiración. Iluminación, no revelación nueva. Léame el título de arriba, por favor. Distinguir entre la obra del Espíritu Santo en la iluminación y su obra en la inspiración. ¿Qué vamos a distinguir aquí? La iluminación y la Entre la revelación. obra del Espíritu Santo. La iluminación y la revelación. inspiración. Aquí vamos a hacer una distinción clara. ¿Qué es iluminación y qué es inspiración? Yo creo que algunas personas ya lo saben, ¿verdad? Pero ponga atención a lo que vamos a leer hoy y lo que vamos a estudiar hoy, porque va a ser muy importante para usted. Por favor. La actividad más peligrosa en la que un intérprete cristiano puede participar es la de utilizar sus sentimientos, respuestas subjetivas para probar la verdad. ¿Qué son respuestas subjetivas? Personal, ¿verdad? Oiga, por eso yo digo, que si usted tiene un problema, oiga esto, usted tiene un problema, Dios trató con usted, no quiere decir que usted es toda la persona. Oye, usted tiene un problema personal y Dios trató con usted, entonces Dios le da la fuerza para que deje X pecado, cualquier actitud, etcétera, no venga a generalizar y a decir, no, porque Dios trató eso conmigo y piensa que todo el mundo lo tiene o que todo el mundo está en la misma condición. Otra cosa es los sentimientos y los sentimientos. Usted, óigame bien, en el estudio de las Escrituras, usted, por eso se le enseña la hermenéutica, las reglas y arte para poder interpretar los textos o el texto bíblico. Exégesis, extraer la verdad que está en el texto. Entonces, usted no puede venir y por sentimiento venir a tratar de establecer una idea al texto cuando el escritor o el autor no está hablando ni siquiera de eso. No podemos aferrarnos a los sentimientos, tenemos que aferrarnos a la realidad. A la palabra. ¿Ideas preconcebidas? Bueno, idea preconcebida ya es una ideología que está establecida en la mente. Entonces la persona, cuando ve texto, cuando ve texto o versículo que van en contra de su idea preconcebida, la persona lo aísla. La persona no es libre, ¿eh? Ten en cuenta eso. Esa persona no es libre. Tiene idea preconcebida en ella.
tiene dogma de hombre. Porque si usted tiene dogma de hombre, doctrina de hombre y pensamiento de hombre, y no la palabra de Dios en usted, y cuando la palabra de Dios quiere hacer el trabajo, el Espíritu Santo quiere hacer el trabajo de Dios, quiere hacer su trabajo en usted a través de las escrituras, y usted no le permite, usted está atado. Tiene atadura. ¿Oye eso? Tiene atadura. Tiene atadura. Una atadura mental que es un dogma o una idea preconcebida. Y no quiere, se ha convertido en una fortaleza mental, entonces no quiere soltar eso. Tiene problemas. Por favor, sigamos. En vez de usar la Biblia misma, en vez de usar la Biblia misma, esta es infalible, ¿Qué es infalible? que no cambia, Que no comete errores, que no falla. que no comete errores, que no falla. Pero los sentimientos no lo son, no lo son. Esta práctica es devastadora porque mina el completo sentido de las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando usted permite que sus sentimientos gobiernen el estudio y la interpretación y no quiere aceptar la verdad tal y como es, entonces usted puede venir a traer grandes catástrofes a su vida y a otros. Mira, un ejemplo de sentimiento porque se puede ser todo clase de... Vamos a ponérselo más sencillo. Usted a un predicador le cae muy bien, pero el predicador está equivocado, pero usted está tan atado porque le gusta mucho, ¿me entiendes? Pero él ha dicho cosas que no son verdad, pero usted se lo consiente. Porque ese es su predicador favorito, su maestro favorito. Entonces uno como que lo apoya. Exactamente. Entonces, es un fallo pequeño, Eso. pero lo exactamente. Es como un fan, como un seguidor. ¿Tú me entiendes? lo perdona todo. No importa, eso está bien. ¿Me entiendes? Entonces, eso es peligroso. Claro. Eso es peligroso. Y lo que se le olvida a la gente aquí, lo que se está tratando aquí es vida eterna. Aquí se está tratando vida eterna. Por eso yo digo, yo me rijo por las escrituras. Es por las escrituras. Amén. A mí no me vengan por las escrituras. Y debe interpretarla como debe ser. Sí, porque se puede usar en diferentes formas. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es lo que quiero decir, que hay gente que, no, porque fulano, por ejemplo, no, porque aquí se predica aquí, así, y allí se predica aquí. Yo no soy quien para juzgar, pero cuando vamos a la luz de las escrituras, tenemos que estar del lado de las escrituras. No importa quién predique, quién diga lo que diga, es que dice las escrituras y cómo, y debidamente. Amén. Pues yo he tenido una discusión muy rápida. Yo tenía discusión con una persona y me dice que tú no debes juzgar. Es verdad, yo no juzgo la vida de la persona, pero si viene viene con una doctrina que va a contra de la palabra, sí, yo puedo juzgar. No, es que está claro. Sí, Tú le puedes decir, no no, es verdad, pero porque se dice que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. probámoslo por las Con escrituras. la palabra. Amén. Entonces dice, pero que tú estás juzgando a cada quien piensa. No, lo no, que pruébame quiera. por la No, palabra. dar un- Pruébame por la palabra eso que tú estás diciendo. Entonces yo te voy a... No. Tú estás hablando de Jesús, de un personaje bíblico. Entonces pruébame por la Biblia que lo que él dice de él mismo es falso. Porque Jesús dice que él es Dios. Y yo traté un tema un domingo acerca de eso. Entonces, sigamos, por favor. Que es dar a la iglesia una sólida norma o principio de la verdad, incolume e inmune a la sabiduría humana. 1 Corintios 2, 12, 13. Vaya allá, por favor. Quiere decir que cuando nosotros enseñamos las escrituras como debe ser, óigame bien, la iglesia es protegida. Pero pastor, ¿qué quiere decir incolume e inmune? ¿Qué quiere decir? Usted tiene un sistema de defensa, ¿cómo se llama? Inmune. ¿Contra qué?
Contra los parásitos. Contra virus. Entonces, cuando se predica falsamente o cuando los sentimientos, no porque no me toque ese ídolo. Hay gente que tiene ídolos. Oye, yo le dije a ustedes aquí que le vamos a tumbar todos esos becerritos sagrados que usted tiene mentalmente. Esa vaca sagrada que usted tiene que caer. Aquí usted no va a depender de maestro no, usted va a depender de las escrituras, de Dios. Inmunizarnos con las escrituras. Entonces eso es lo que, eso, exactamente, entonces cuando ya usted no se va a aferrar y que no, espérate, ¿cómo fue? ¿Qué dice las escrituras? Por eso yo lo digo claramente, cuando me vienen con eso y que del pantalón, los aretes, esas cosas, yo digo, bíblicamente yo quiero que tú me lo demuestres a mí que eso es pecado. Y revientan todos los textos bíblicos y todo. Pero ya eso casi no se menciona ya. No, porque que, varón. Ya no. Porque que varón, todo el que viene aquí tiene dos opciones. O se sujeta a la palabra o se va porque su religiosidad se lo lleva. No, aquí en Holanda yo veo por todos los lados casi no mencionan eso. Aquí usted en los estudios, pero eso no está. No, está valorado. varón no se menciona. Habrán algunos. Varón no se menciona mucho porque nosotros estamos ya claros. Pero hay iglesias donde eso es rajatabla. Oye, entonces, seamos sinceros. Por eso, por las escrituras, hay que enseñarla correctamente y debidamente. Óigame bien, aquí por favor. Correctamente y debidamente. Por eso hablamos en la lección primera, en la primera lección, acerca de la necesidad de una buena interpretación bíblica. Para que la iglesia esté saludable. Porque eso le da forma, estructura y fortalece la iglesia. Por eso yo soy un hombre que me río por las escrituras. Sigamos. En Corintios. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Amén. Yo lo tengo. Sara lo tiene. Léalo, hermana Sarita. Léalo. Sí. Nosotros nos hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que se... Es el capítulo 2. 12, Sí, 12, sí. el 12. Sigamos, siga. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El 13. Sí. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces está claro aquí que esta sabiduría no es humana, sino viene directamente de Dios. Y viene y se acomoda a lo espiritual. Por eso el primer requisito es nacer de nuevo. El segundo es obedecer. Ahora estamos bajo la iluminación. Sigamos, por favor. Que es dar a la iglesia Obviamente. Obviamente cualquier obra interna que el Espíritu Santo realiza en el corazón de un intérprete pasa a través de la rejilla mental, personal de ese lector, y de esa forma está destinada a ser alterada, al menos en parte, por sus prejuicios. Páreme, ¿por su qué? Prejuicios. Prejuicios. ¿Qué son prejuicios? Que no comprende bien y se va por otro lado. ¿Ideas qué? Preconcebidas. Pero la idea preconcebida viene. de No, la aquí, semana. por favor, aquí. Quiero aprovechar el tiempo máximo, por favor. Oiga bien. Idea preconcebida, como los pantalones, los aretes, las faldas y esas cosas, fuera del contexto bíblico, se convierten en idea preconcebida. Esa es la realidad. Vayamos al grano y digamos las cosas como son, sin miedo. Ahora viene el punto, que cuando el Espíritu Santo te da iluminación, primero remueve, Dios bendiga, primero remueve los obstáculos que hay para que tú puedas entender la luz que Él te está dando. Pero ahora viene el problema. Si tú te dejas, entonces el Espíritu Santo hace el trabajo. Entonces tú puedes entender. Pero hay gente que no se deja. Hay gente más que se aferra, hermanos, a las ideas preconcebidas.
Pero escúcheme, hermano, que yo ahorita no me dejo terminar. Preconcebido es algo que yo de antemano... Se ha formulado, ya tiene. No, que yo de antemano llevo esa idea y luego me encuentro con la verdad que debe de ser. Sin embargo, yo voy escondida esta y cuando la pego, como dicen, ¿no? Como que sigo con ella. Y otro problema más grande, Porque- que quiere interpretar las escrituras a la luz de esa idea preconcebida. Y ahí viene, ahí las cosas se ponen peores. Y eso es lo que muchos están haciendo. Y ahí las cosas se ponen peligrosas y peores. Por eso las cosas hay que ponerlas claras. Y le guste o que, oiga, le guste a la persona o no le guste. Hay que decirle las cosas. Como cuando estaba predicando allá en Jauda, que me dijeron que tenía como que, me dieron tiempo para que cambiara mi mensaje. Yo no voy a cambiar mi mensaje, yo no estoy comprometido con hombres. Yo estoy comprometido con Dios y su palabra y punto, y se acabó. Yo no estoy comprometido con hombres. Por eso yo le digo, puede ser su predicador, su maestro favorito. Si tiene una doctrina falsa, tiene una doctrina falsa, punto. Y si yo tengo una doctrina falsa y me corrigen, amén, gloria a Dios. Pero por ejemplo, pastor, si hay una persona que tiene una idea preconcebida, solamente, por ejemplo, los aretes y la falda, pero de resto toda la doctrina sana, solamente esto tiene también... ¿Estamos con Dios o no? ya tenemos que estar con Dios. ¿Estamos con Dios o no? Pues no sé, ya. Entonces tiene consecuencias para No, la salvación. ¿estamos con Dios o no? Pero ella pregunta si tiene consecuencias Para la salvación. La consecuencia la tienen ellas personalmente. Exactamente. es lo Pero que- ahora viene el problema. ¿Y qué tal si esa persona tiene todos esos amarres y todo lo quiere interpretar a la luz de esa idea preconcebida? Porque ahí viene el problema, porque eso forma una fortaleza. Ya es verdad. No, es que esto es, o tomamos todo o lo dejamos. Pero si guarda para el Señor será salvo. No, eso no hay ningún problema, pero el problema es... Pero tú puedes afuera fingir como santo y adentro, Y adentro quizá, no, Claro, exactamente. el corazón. Es más ¿eh? grande todavía. La condición Pero del ¿cómo la corazón. verdad puede hacer efecto en ti si tú no la aceptas? Mira, Sigamos. ¿dónde vamos? Prejuicios. Por tanto, todos necesitamos que otros examinen nuestras interpretaciones, así como los de Berea examinaron las enseñanzas de Pablo, ¿Cómo fue? como los de ¿Y Berea. quién era Pablo? El apóstol. Yo le dije a ustedes, óigame bien, que se le van a caer muchas vacas sagradas. Se le van a caer muchos becerritos que usted tiene montados y muchos testaferros, muchas cosas de esos pedestales que usted tiene. Para que usted dependa de las escrituras, no de hombre. Y cuando tú escuchas un predicador o maestro, sea quien sea, lo escucha con cuidado. Y no vaya a imitar, sino que si usted tiene que imitar, imite lo que Dios le da verdaderamente. No, porque es que, hermano, para eso se le está enseñando, para que usted vaya y vaya a las escrituras y tenga su originalidad. Sea original. Porque cada quien es único en el Señor. ¿Sabe usted? Amén. Por favor, sigamos. Hechos 17:11. En otras palabras, debemos examinar cada interpretación para determinar si esta se enseña claramente en el pasaje de que se trate y para ver si no contradice la plena enseñanza de las Escrituras. Ahora, ¿cómo usted va a comparar o a investigar si su doctrina que usted está enseñando está bien? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cómo? ¿Quién me puede decir algo? A ver. ¿Cómo? Pero sí, comparando cómo. Si otro texto que tú lees no está de acuerdo con lo que tú estás pensando en un cosa, entonces no es así, porque la Biblia no se contradice. Exacto. Un texto tiene que estar de acuerdo con otro texto. Exactamente. Entonces, cuando una doctrina no es apoyada de pe a pa, de ata a la zeta en las escrituras, no es doctrina. Está apoyado. Ya. Oye, y otra cosa, una doctrina no puede estar fundamentada en un versículo bíblico. No, tiene que estar apoyada por la Biblia completa. ¿Está entendiendo? Y a esto se le llama el contexto, ¿qué? Bíblico. Pero ahora viene el punto que la interpretación, la luz viene a ti. El Espíritu Santo te da la iluminación a ti. Ahora, si tú tienes idea preconcebida o bloqueo o pecado, si tienes pecado, ¿qué va a pasar?
¿Entenderás? Una locura se vuelve. Sigamos, por favor. Aquí digo, el intérprete rejilla de perjuicio la Biblia. Siga. Se debe recalcar que en el proceso de iluminación el Espíritu Santo nunca revelará una nueva verdad. Páreme ahí. El Espíritu Santo no se va a salir de las Escrituras. El Espíritu Santo no te va a revelar algo, no te va a iluminar, no te va a revelar otra verdad. Exactamente. Ni te va a iluminar algo fuera del contexto bíblico. Y correctamente. Porque él fue el que le inspiró. Entonces, no puede ser. No puede ser, mis hermanos. Todo lo que el Espíritu Santo te va a hablar a ti está en las Escrituras. Óigame bien. Y te va a dar luz de la doctrina que las Escrituras apoya. Y correctamente te va a dar a ti la luz de la revelación que es de las Escrituras. Ahora, Él no te va a revelar algo fuera de su revelación. Como algunos dicen, la última revelación. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿es una revelación que no está en la Biblia? No. Porque es la última. En la mente. Está nuevecita esa. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, el libro de los mormones. La última revelación. En la mente del Y sectas que tienen libros. El Corán también, ¿no? Una revelación. Óigame, todo lo que está fuera de aquí, en cuanto a enseñanza y doctrina, que tiene que ser la norma y las reglas de nuestra fe, óigame, el Espíritu Santo no se va a salir de aquí. No se va a salir de las Escrituras. Tenga eso por claro. Si usted es una persona que está predicando la cosa fuera de su contexto bíblico, la Biblia no se contradice, el problema lo tiene la persona. Sigamos. La función del Espíritu Santo en la interpretación no consiste en revelar nuevos secretos a unos cuantos místicos. Páreme ahí. Nuevos secretos, porque hay gente que piensa que poseen el último conocimiento. Hay gente que piensa que tienen ya lo último que... no, porque tú sabes. Y hay pastores como que tienen miedo como de enseñar a la persona. Hermano, yo le voy a decir, no todos los pastores enseñan esto por miedo. Yo creo que usted se prepare. Como si fueran las noticias que tú ¿No me tienes entiendes? acontecimientos. Exactamente, entonces, como que ellos tienen no, porque ese conocimiento, tú sabes, porque no es así. Dios ya dio su revelación escrita, ahora el Espíritu Santo nos da la iluminación para entenderla. Por favor. La función del Espíritu Santo en la interpretación consiste en revelar sino en eliminar los prejuicios y las dudas que hay en el corazón del intérprete para hacer posible la correcta interpretación. Eso sucede cuando la persona es dócil, se deja llevar. Entonces, primero el Espíritu Santo remueve las dudas, remueve los prejuicios y ideas preconcebidas si te dejas. Si te dejas, porque hay gente que tiene fortalezas mentales y no quieren cederse al Espíritu Santo para que entiendan la luz que le da acerca de la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Óigame, tienen un forcejeo. Luchan para mantener su posición. Y una cosa, óigame bien, la religión siempre, mayormente, hace el hombre orgulloso. La religión mayormente hace al hombre orgulloso. La religión. Si hay algo por lo que millones van a ser condenados, va a ser por la religión. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo primero quiere quitar el obstáculo que hay mentalmente, la duda que hay, para que usted o yo podamos recibir el entendimiento a través de la iluminación de esta revelación escrita llamado la palabra de Dios Biblia. Sigamos. Se debe distinguir entre la revelación bíblica, que es el resultado de la inspiración divina, y la iluminación personal para entender esa revelación. Usted y yo. En la inspiración
Oye, la inspiración divina, no hay errores. Es infalible. Ahora, es toda la palabra escrita. El mensaje de Dios. Ahora, la iluminación es la luz que el Espíritu Santo da para que podamos entender esa revelación. Y la luz viene acerca de la revelación escrita. Por eso yo digo, yo me río por las escrituras. A mí no me vengan con cuentos, no, no, por las escrituras, vamos por las escrituras. Es por la palabra y correctamente interpretada por la palabra. Oiga, grite, se pongan molesto conmigo, me critiquen, me murmuren, me tiren, lo que hagan, porque dicen, no, porque no, es por las escrituras. Es por las escrituras, dije. Por eso yo digo, yo no estoy comprometido con hombres, yo estoy comprometido con Dios y su palabra. Le guste o no le guste, lo siento, y no es nada personal, pero amo a las personas, pero muchas personas no están de acuerdo con nosotros. Digo, no, no es conmigo, es con la palabra de Dios. Y punto. Y eso es lo que no le gusta a la gente. A la gente le gusta que le suavicen la cosa. No, aquí no estamos para suavizarte la cosa, aquí estamos para aclararte la cosa. Por favor. Primera es la revelación infalible dada por Dios en la Biblia. La segunda es el testimonio interno de una determinada verdad es correcta. La iluminación personal no puede ser considerada infalible, pues está sujeta a los errores del corazón humano y por tanto siempre deberá ser comprobada con declaraciones claras en las Escrituras. Páreme. La iluminación no puede ser considerada ¿qué? Infalible. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque el ser humano tiene El el único ser humano tiene infalible es Dios. errores, no es perfecto. El único- ¿Sabe por qué? Aquí viene la razón por qué. ¿Cuál es la primera iniciativa del Espíritu Santo cuando da iluminación? ¿Cuál es la primera? ¿Tratar de qué? Pierde toda la fortaleza, Pero si la persona no quiere, entonces la iluminación que recibe la va a filtrar a través de su idea preconcebida y su prejuicio y sus emociones. ¿Está entendiendo? Y aquí es que viene el problema. Entonces se paran los púlpitos, están enseñando una cosa que óigame, todo lo que la Biblia no apoya. Entonces, en ese momento se convierte en una fortaleza. Claro, porque tiene una idea, está atado. sí. Está atado. Está atado. Por eso Jesucristo dijo a los fariseos y al Sanedrín, a toda esa gente, a los fariseos, los escribas y toda esa gente, que ellos le enseñaban como doctrina mandamiento de hombres. Mandamiento de hombres. Como doctrina. Y tradiciones. Enseñamos como doctrina. Claro. Mandamiento de hombre. Y tradiciones. Se aferraban fuertemente. ¿Y cuánta gente no está aferrado hoy en día así? Tenía la gente con la nube negra, sí. Porque es que yo lo digo, aquí hay un problema, aquí hay alguien, como yo siempre he dicho, aquí hay alguien que está mal, porque si tú crees en el Espíritu, tú crees en el Padre y el Espíritu Santo, yo también, tú crees en las Escrituras, yo también, porque tú tienes una doctrina diferente a la que yo predico. Y no nos podemos sentar a analizar los textos, a ver, como gente civilizada, gente espirituales. No, hasta, óyeme eso. Tienda terrible ahí. Entonces, ya tú sabes la inmadurez que hay. Porque la gente, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que quiere defender su posición. Aquí no estamos defendiendo posiciones. Aquí estamos viendo lo que la Escritura correctamente dice. Y ese es el problema que hay hoy en día. Porque yo no acepto eso. ¿Cómo va a ser que tú eres cristiano? Sí. Nacido de nuevo, sí. ¿Tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Creen en el Padre y el Espíritu Santo? Sí. ¿Creen en la palabra? Sí, yo también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que tú tienes una doctrina diferente a la que yo predico y por qué? ¿Dónde radica la raíz del problema? ¿Dónde radica? ¿Por qué no nos sentamos a dialogar las cosas como son? Porque la gente no se sienta a dialogar las cosas como son, sino a defender sus puntos de vista. Preconcebidos. Eso es carnal. ¿Usted ve por qué le digo que se van a caer muchos becerritos de oro? Y vaquitas de oro que usted tiene mentalmente. Esa vaquita ahí oculta que usted tiene.
escuchando estas enseñanzas, yo sé que usted va a quedar libre. Y si no queda libre, bueno. Tiene problemas, sí. Toda su vida tiene problemas. Entonces, la iluminación no se puede declarar infalible porque el hombre... El hombre no es infalible. No. Porque el hombre, óyeme, ¿quién te da la iluminación? El Espíritu Santo. ¿Acerca de qué te da la iluminación? De la palabra. ¿Verdad? La palabra es infalible. Ahora, la iluminación tiene que ser filtrada Por la palabra. en tu mente. Sí. Ahora, cuando llega a tu mente, antes de llegar a tu mente, el Espíritu Santo comienza a tratar de remover todos esos obstáculos que hay en tu mente, dudas o ideas, prejuicios. Pero si tú no quieres, entonces tú vas a ver la iluminación desde el punto de vista de tus prejuicios, de tus ideas preconcebidas, de tus emociones y fantasías. Entonces vas a enseñar y vas a predicar de esa manera. Entonces ya tú estás predicando y enseñando como doctrina, ¿qué? Mandamientos de hombres. Y dice que está en la Biblia. Y muchas veces está en la Biblia. Aquí viene el punto. ¿Qué fue lo que usted dijo? No escuché bien, dígalo. Y dice, confirma que está en la Biblia. Y lo la Biblia du- dice. No, porque la palabra de Dios dice, sí, pero ¿cómo lo dice? Qué lástima que haya estas cosas. No, es que esto tiene que suceder para que así sepamos quién es quién. Sí, porque uno está perdiendo tiempo, que sí, que eso, hay mucho trabajo. Y el diablo matando a la gente. Sí, y el enemigo es que aprovecha de esa situación, que no, esa es mi doctrina, es doctrina. ¿Cómo se? Pero, es duro llevar un yugo de hombre. No sé. Sigamos, por favor. La inspiración trajo como resultado la revelación de una verdad eterna, la doctrina para la iglesia de todos los siglos. La iluminación, en cambio, provee el entendimiento de un pasaje y su aplicación a la vida personal. En vez de revelar una nueva verdad, la iluminación orienta al cristiano para que pueda entender una verdad existente. El Espíritu Santo nunca revelará al intérprete una nueva doctrina que Dios no haya revelado de antemano en las Escrituras. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Me que un ángel me dijo, me apareció, me dijo. Usted tiene el derecho de probarlo, ¿eh? Claro que sí. Probar los espíritus, ¿eh? Y cuando dice probar los espíritus, es probar su doctrina. Analizar si su doctrina es verdadera. Porque el diablo se viste como ángel de luz. ¿Me doy a entender? Porque hoy en día, hermanos, hoy en día hay una confusión satánica tan fuerte que si usted no está claramente en las escrituras, si no lo confunde, lo divide. Oiga, por eso le estoy diciendo que aquí usted va a agarrar sus ídolos y lo va a quemar en este estudio. Aquí le vamos a tumbar toda esa torre que usted tiene. Lo que tengan. Toda esa torre. Todo eso es a derrumbarle que vamos todo eso. Para que usted se aferre a las escrituras. Y cuando usted escucha el maestro o el predicador que a usted le gusta, ya no lo va a escuchar como antes, ¿no? Ahora usted lo va a escuchar. Es verdad lo que dijo. Con oído analítico. Analizando cada Sigamos, por favor. En vista de esto, debemos enfatizar que los dones del Espíritu que se encuentran activos en la iglesia de hoy no son para dar nuevas doctrinas en la iglesia, ni para enseñar nuevas normas de vida. Más bien, son para aplicar la palabra de Dios a las nuevas circunstancias de la iglesia. Tienen el propósito de fortalecer, alentar y consolar, no de revelar una nueva doctrina. Sea pastor, sea maestro, sea evangelista, no es quien para estar enseñando doctrinas que no están en las escrituras.
Primera de Corintios 14, 13. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo tiene allá? 14, 3. 14, 3. 14:3. ¿Qué dice? La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. ¿Usted oyó para qué la profecía, los dones espirituales? Pero hay profecías que vienen, mira, así me dijo Jehová. Óyeme, y avergüenza a la persona delante de todo el mundo. No hay una exhortación, no hay una consolación, porque el ego es tan grande para que vea que fulanito es usado por Dios. No, porque fulanito es un hombre de Dios y usado por Dios. Pero aquí me dice edificación, exhortación y consolación. Y no condenación. Y ni humillación. Ni humillación. Porque hay gente, hermano, si Dios te dijo algo, llámalo aparte. Y ora. Pero no venga, no, porque el Señor me reveló. Que el Señor me habló y me dijo. Yo digo una cosa, hermano. Y yo se lo digo así mismo al Señor. Ya tú dijiste todo lo que tenía que decir aquí. Lo que tú me tienes que decir tiene que estar aquí. Amén. Así mismo, yo lo digo así mismo. Lo que tú me hablas tiene que estar aquí, si no, no. Tiene que estar aquí en este libro, aquí. Esta es la profecía, esta. Esta que está aquí. Esta es la profecía. Esta. Este es el libro de la profecía, esta. Aquí. Amén. Aquí. Aquí. ¿Oyó? No, ¿por qué? Oh. Entonces, una pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a campañas o a cosas, cuando el Señor te dice algo, porque a veces tú lo has visto. Te confirma algo. Exactamente. Pero tiene que estar aquí. Sí, pero por ejemplo, en el caso de que tú te enfermo y el Señor le dice a alguien, tú te vas a sanar. Pero eso es bíblico. Entonces, Está aquí que Dios sana. ok, no está bien, eso es lo que quiero saber. No, pero porque está aquí, pero... hay muchas cosas que te la dicen. Pero hay profecía que no están aquí. Que el hombre se le inventa en su imaginación. Y también hay cosas que Dios sí la ha dicho, pero no es el momento para decirla. Amén. Así es. Buscar un momento con el Señor. Sino para levantar el ego de, oh, fulanito es espiritual y Dios está con él y Dios habla a través de esa boca. Oye. ¿Eh? Porque hay gente también que quiere darse los súper espirituales. A mí Dios me habla. A mí Dios me revela. Oiga, lo que estamos estudiando ahora, ¿sabe? Ya usted sabe. Y los ignorantes dicen, ay, cómo Dios usa fulanito. Ok, hay hombres de Dios, sí. Eso es lo que quiero saber, porque... Hay hombres y mujeres de Dios, sí. Sí, porque la gente... Pero ahora viene el punto, el hombre y la mujer de Dios pueden fallar en determinado momento. Claro, porque son humanos. Bueno, están expuestos al error. Déjame exponerlo así. Ahora, usted, que es el que está escuchando, debe estar siempre alerta. Usted no está viendo el instrumento, usted está viendo quién está usando el instrumento. Amén. Entonces, cuando usted ve al que está usando el instrumento, entonces cuando el instrumento falle, usted se va a dar cuenta. ¿Sí o no? Pero muchos van a ver el instrumento y no van a ver al que usa el instrumento. Entonces ahí vienen los problemas. Ahí es que viene el problema, exactamente, porque... Sigamos. Verdad viva, no doctrina muerta. El Espíritu Santo no solo está ocupado en determinar el significado del texto, sino también en convencer al intérprete de que esa es la palabra de Dios. Espéreme ahí. Hermanos, si usted no deja que el Espíritu Santo remueva el obstáculo, vuelvo y repito, usted va a filtrar desde su punto de vista la iluminación y la va a doblar. Y aquí viene, y usted va a creer que eso es palabra de Dios.
que esas ideas que usted tiene es palabra de Dios. O esas ideas que le están inculcando es palabra de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Estamos de acuerdo todos, sí o no? Todos estamos de acuerdo. Ahora explícame, ¿qué clase de santidad? ¿Dónde está la santidad? Lo que estudiamos la salvación sabemos que es santidad. No la santidad que el hombre predica, sino la santidad que Dios enseña en su palabra. Santidad es vivir conforme a las Escrituras. Como dijo una hermana en una ocasión, Dios dice que tenemos que ser santos como Dios es santo. Y dije, ay, mi madre, no llegamos nadie. Hasta aquí llegamos ya. Yo dije, ay, mi madre, no, nadie llega. Nos quedamos. Y que sea santo como Dios es santo. Oye, cuando Dios dice que como Él no hay No nadie, hay nadie. Exactamente. ¿qué es lo que entonces está diciendo el texto? Lo que está diciendo es que vivamos en su palabra, que es su santidad. Su palabra es santa. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Diga. Pastor, entonces cuando está estudiando y tiene ideas preconcebidas y no deja que el Espíritu Santo rompe todas esas cosas, entonces se filtra, entonces... La iluminación viene desde el punto de vista de tus ideas preconcebidas. Sí. Entonces ya tú vienes creyendo que eso es palabra de Dios. Entonces, no hay muchas personas que se ¿cómo se dice? Retractan. Ya. Ahí es que está el punto, porque no dejan. No, porque ya son... Una fortaleza, eso está estructurado en su pensamiento, emociones. Ya eso es parte de la persona en sí, entonces Ya, es difícil la- comprender. Entonces cuando dicen esta palabra, sin santidad, nadie verá al Señor. Aunque cuánto lo trate de explicar, no... No quieren, están bloqueados, están ciegos. Porque hay que explicar. Sin santidad nadie... Sí, es verdad, estamos de acuerdo 100%, pero ¿qué clase de santidad? ¿Y de qué manera se está enseñando esa santidad? Porque la palabra es santa y pura. Pero ¿cómo te están enseñando la palabra de santidad? No, porque hay que volver a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? ¿A qué se refiere con la senda antigua? Ay, es que no. Oye, no. ¿Por qué tomo esa palabra de senda antigua? Hubo un momento fresco, muy nuevo. Que Dios llamó al pueblo a vivir en sus caminos. Entonces el pueblo se desvió en idolatría, engaño y falso profeta. Entonces Dios llama al pueblo a que vuelva a la senda antigua, el llamado original. Claro. Ahora, cuando ellos dicen la senda antigua, se está refiriendo a toda esa doctrina de mandamiento de hombre. Cuando ellos dicen, por ejemplo, sin santidad, se está refiriendo a eso. Porque si lo vamos a enseñar por el texto bíblico como debe ser, olvídase, se le derrumba la torre mental que tienen. Porque son santos, pero no son humildes. ¿Sabe? Hay personas que tienen orgullo y inclusive el orgullo lo llevan con palabras, con esas expresiones. Yo soy, y yo, pero si ese yo no muere, varón, si no está la humildad, claro que si está el yo no hay humildad, por eso. Entonces, pero si es santo, dice, separación para Dios. Conforme a la palabra, se moldea a la persona, se vive una vida santificada para Dios. Jesús dijo, aprended de mí que Separado. soy manso. Y entonces, y Jesús vivió conforme a la palabra del Padre. Y Jesús es el ejemplo. Entonces ya, eso es lo que yo digo. Entonces, por eso es que hay que estudiar las escrituras. Oiga, por eso es que hay que estudiar las escrituras como deben ser. Por eso yo le di una introducción de la hermenéutica y estamos estudiando cómo entender la Biblia también. Y hemos hablado acerca de la cultura, acerca del idioma, acerca de la historia, acerca del contexto bíblico de los textos originales. Hemos hablado de todo eso. Es imposible bíblicamente que esas doctrinas que se enseñan sean apoyadas por las escrituras. Si nos vamos a los originales y a la historia y a la cultura, todo eso se derrumba.
todo eso se derrumba como un castillo de naipes. Y van a buscar, no, óyame, eso se derrumba. Sigamos. Observe nuevamente en los versículos antes citados que Pablo ora para que los efesios conozcan mejor a Dios y que estén completamente convencidos de la esperanza de su llamamiento. Dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es sabiduría? El temor a Jehová. Sí, pero dé una explicación. Charlene, si puede, por favor. Sabiduría es el poder traer una solución en una situación, una solución en una situación. O sea, vamos a explicárselo, se lo he dicho varias veces. Tú tienes el hombre inteligente, tú tienes el hombre de ciencia y tú tienes el hombre sabio. El inteligente procesa la información. El sabio formula, sabe formularla. Vamos a decir, ¿me entiendes? Sabe encajarla, la inventa, ¿me entiendes? Porque es un hombre de ciencia. Ahora, el sabio sabe cómo aplicarla. Y esa es la diferencia. Entonces dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora después, aparte, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oye, cuando el Espíritu Santo te da la iluminación acerca de su revelación escrita, si tú eres dócil y remueve los prejuicios y la duda, en la iluminación viene la sabiduría para saberla aplicar en la práctica. Eso es lo que pasa. Por eso necesitamos la sabiduría. Pero tenemos que ser dóciles. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Pero ¿cómo nos vamos a dejar guiar por el Espíritu si venimos con todo este engranaje de ideas y pensamientos y dudas y pecado? Por eso los judíos no podían entender a Jesús. Nunca lo entendí. Siga, por favor. La combinación de oración y estudio hace que la palabra de Dios sea efectiva o eficaz en la vida del intérprete. Pare bien. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay personas que oran y que ayunan, pero no se dejan. Porque, óigame bien, usted sigue siendo un gente moral libre, ¿oyó? Por eso es que hay que tener un espíritu dócil. Hay gente que ora y no se dejan quebrantar por Dios. No se dejan. Y Dios lo trata, pero no se dejan. Entonces, ¿qué pasa? Humildad. Déjate guiar. Sí, oramos, ayunamos, pero también nos dejamos guiar. Hay mucha gente que le cuesta soltar el control de su vida al Espíritu de Dios. Y mayormente en esta sociedad donde te enseñan a depender de ti mismo. Donde tú eres el que tiene que tener el toro por los cuernos. Donde que tú tienes que testimoniar tu situación. Es verdad. Usted tiene que tener seguridad y está claro en lo que hace, pero tener la sabiduría. Oiga, la sabiduría, porque el Señor te va a dar sabiduría cómo saberla aplicar. Y cuando tú la aplicas, tú estás bajo el control de Él. Amén. Amén. ¿Me doy a entender? Sigamos, por favor. Desde luego que no es suficiente predicar la sana doctrina, esta debe ser predicada con urgente convicción. Oiga esto. Volvamos a la senda antigua. Sin santidad nadie verá al Señor. La sana doctrina. Esas son palabras
que los legalistas mayormente usan para expresar en lo que ellos creen. ¿O me equivoco? Oiga esto. ¿Hay que volver a la senda antigua? Sí, pero ¿qué clase de senda antigua dice la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero ¿qué clase de santidad dice la Biblia? La sana doctrina, sí. ¿Cuál es la sana doctrina conforme a la que la Biblia enseña y correctamente interpretada? Esas son 3 palabras que usted le va a escuchar mucho en esas iglesias de supuesta sana doctrina. Ya, pastor, yo recuerdo que una vez me quedé tan impactada con una persona que cuando se le confrontó con la palabra como es y no quería soltar eso, dice que, pero eso es todo lo que tengo. Ay, Dios mío. Entonces su fe no estaba basada en la palabra. Sigamos, por favor. Según el material de esta sección, escriba 1 en el espacio que antecede a las oraciones que describan la inspiración divina. Escriba 2 en las que describen la iluminación divina. A. Resulta en una nueva doctrina que es aplicable a toda la iglesia. Inspiración divina. Ok. B. Edifica fe en el corazón del intérprete. Iluminación divina. C. Ayuda al intérprete a entender la verdad existente. Iluminación divina. Resulta una verdad sin la posibilidad de error. Inspiración divina. Páreme ahí. Oiga esto. Lo voy a leer de nuevo para que se le asienta bien en el pensamiento. Resulta una verdad sin la posibilidad de error. Eso quiere decir, óigame bien, la Biblia no se equivoca ni se contradice. Y lo hemos tratado, ¿verdad? Por eso yo siempre voy a decir, el error lo tiene el hombre, no Dios. Y cómo, aleluya, aquí se interpreta las escrituras. Ahora, tenemos que recalcar las herramientas que se están utilizando para interpretar las escrituras. ¿Se recuerda lo que estudiamos en cómo entender la Biblia? Lenguaje figurado y lenguaje literal. Yo le voy a decir, esta iglesia da, oiga bien, esta iglesia da unos pasos, ¡pum!, pero firme. Yo me he dado cuenta de eso. Son unos pasos de elefante, pero firme. Cuando se asienta, se asienta. ¿Por qué? Porque crecemos en todas las instancias. Vamos ahí, pero vamos a ir creciendo. Usted verá. Usted se va a dar cuenta con el tiempo, usted se va a dar cuenta que su conocimiento va a ser wow. Y te va a vivir una vida, aleluya, para la gloria de Dios, como Dios manda, por las escrituras. Siempre debe ser confirmada por el texto de la Biblia. Iluminación divina. La Biblia es su propio intérprete, la Biblia se apoya a sí mismo. Ahora, una cosa que vuelvo y repito, hay que tener sabiduría, porque cuando tú lees texto, que parece que se contradicen, ¿sí o no? Pero no se contradicen. Ahora, el Espíritu Santo te va a dar la luz para saber, para entender cómo aplicarlo. Aleluya. Y cómo entenderlo y cómo expresarlo conforme a la luz que el Espíritu Santo te da acerca de su revelación. Porque aquí que viene el punto. La religión no trae sabiduría. Entonces la religión coge el texto así. Porque la Biblia dice, no le permito a la mujer que enseñe al varón. Entonces, aplicar las reglas. Nos ayuda. Sí, ese sabiduría. Aplicar las reglas. Cuando tenemos la regla, la aplicamos.
y estudiamos, nos esforzamos. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te da la luz. Pero usted habló de sabiduría. No, la sabiduría para aplicar ¿Ya? cuando entiendes. Aplicar en tu vida. Sí, exactamente. Ya, ok, Y también enseñarla. ya. Y saber expresar. Porque hay personas que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no saben expresarlo. Entonces, hay preguntas acerca de este punto de iluminación, no revelación nueva. La diferencia, ya usted sabe cuál es la diferencia entre revelación e iluminación. Usted sabe ya, ¿verdad? O hay que explicar. La revelación es esta, la palabra, no tiene errores. La iluminación es el conocimiento que el Espíritu Santo da acerca de la revelación ya escrita. Ahora, en la iluminación, el Espíritu Santo, cuando te está alumbrando acerca de X doctrina, primero va removiendo los obstáculos de duda, de prejuicio o idea preconcebida que tú puedes poseer o tener si tú te dejas. Si no, tú vas a recibir esa iluminación y la vas a filtrar tú por tus ideas preconcebidas y vas a creer que es palabra de Dios cuando tú estás proyectando tus propias ideas. ¿Está fuerte la situación o no? No, o sea, vayamos al grano. Aquí, es que hay que decir las cosas como son. Vuelvo y repito, aquí se está tratando de cielo o infierno, hermano. No podemos andar jugando, el diablo no anda jugando. ¿Estoy yo? El diablo no anda jugando. Y Jesucristo pagó un precio muy caro para estar engañando gente. Hay que decir la verdad. Hay que derrumbar esos toros sagrados que tú tienes. Esa vaquita sagrada. Esos pedestales sagrados. Ese ídolo tiene que derrumbarse. Tiene que estar centrada en la palabra. Si tiene a María, también te la tumbamos. Amén. Cristo tiene que ser el centro por las escrituras. Se llama María. Se llama Así se llama María. Entonces, mis hermanos y hermanas, hay preguntas acerca de este punto. Oye, me lo hemos exprimido este punto. Si no entendió, Marte, por favor. Yo tengo otra